Comencemos. A ver, chicos, por favor, todos con sus cámaras encendidas, ¿ya? Y atentos, porque de ahí vamos a trabajar con las actividades que tienen en sus diapositivas, ahí en la plataforma. Bueno, ¿qué les digo? Lo que hemos hablado en la clase anterior, relacionado a la historia química, ¿no? Cómo se ha avanzado esta ciencia, cómo ha avanzado a través de los siglos, ¿no? Las primeras personas que ya comenzaron a darle un estudio profundo a esta ciencia eran los alquimistas. Los alquimistas eran personas que trataban de darle sentido a la estructura íntima de la materia, ¿no? Ellos, a través de suposiciones, explicaban cómo podría estar conformada la materia o cuál era el parámetro general que involucraba a todos, ¿no? A todos los que nos rodean, ¿no? Tanto la materia inerte, la materia viva, ¿no? Todo ello se engloba al estudio químico, ¿sí? Las reacciones, las interacciones nucleares, la radiación solar, ¿no? La fotosíntesis, la respiración, todo ello engloba a que la persona quiera saber cómo se relaciona íntimamente la materia para explicar estos hechos. Hoy día tenemos que saber que la unidad mínima es el átomo, ¿no? Es el átomo. Pero vamos a analizar que este átomo es capaz de intervenir en una reacción química. Interviene. Y yo ya eso lo mencioné, ¿no? A través de la respiración, de la fotosíntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Habíamos también dicho en la clase anterior sobre las personas que dieron el potencial de conocimientos de esta ciencia, comenzando por Dalton. John Dalton, ¿qué indicó? Indicó pues que toda la materia estaba formada por esferas duras, impenetrables, ¿no? Indivisibles, y a eso le llamaron átomos, ¿no? Y que eran semejantes a un mismo elemento, pero diferentes en tamaños, ¿no? Sobre todo, y algunas propiedades que lo difieren, y esto lo relacionan a otro tipo de elementos. De ahí se habló de Thomson, ¿no? Thomson indicó de que el átomo, más que una esfera, era que tenía carga positiva, ¿no? Eso es lo que dijo Thomson, pero no tenía mucha información, pero de lo que sí, a través de sus experimentos, descubrió la carga negativa y comparó al átomo como un budín de pasas, ¿no? Donde los electrones incrustados les llamó pasas y el átomo en sí representaría el budín, ¿no? O sea, el bizcocho. Y él lo comparó de esa manera. Luego hemos hablado que después de ello, Rutherford, que él sí se profundizó al estudio del núcleo. Y él descubrió pues que estas cargas positivas tienen su nombre. Y él les llamó protones. Pero los protones ¿qué les digo? Ya se hablaba antiguamente, porque el primer hombre que les dio nombre a los protones no fue Proust. Proust fue el que dio el nombre a los protones. Si ustedes se dan cuenta, por ahí van su nombre con el nombre de protón, ¿no? Proust, de protones. Pero no sabía analíticamente qué función o qué papel desempeñaban los protones dentro del átomo. Pero sí, Rutherford sí sabía, él conocía, porque también hacía sus experimentos. Por eso que él descubrió el núcleo atómico,
él descubrió. Pero aún así, para el mundo científico en aquella época no lograban todavía aceptar con que se indicaba que en el átomo había protones y electrones. O sea, todavía como que faltaba algo. Y ahí fue Chadwick. Chadwick fue que indicó que dentro de ellos había otras partículas, y eso le llamó neutrones. Los neutrones sí estaban dentro del núcleo, y su función era neutralizar el átomo. Más que todo, tratar de que tanto la carga positiva como la carga negativa podrían encontrar en algún momento. Entonces, dado que ello ya se estaba aclareciendo el modelo propio del átomo. Pero hubieron muchos más, ¿no? Muchos más que le dieron mayor explicación cómo era la estructura atómica, ¿no? Mayor. En ese caso, bueno, apareció Niels Bohr. Bohr fue un científico químico que indicó que no era así como ellos decían, sino que el átomo tenía en la parte central el núcleo, sus protones, sus neutrones, pero además había una nube electrónica que envolvía al núcleo. Esta nube estaba formada por órbitas circulares que a través de ello giraban los electrones, e inclusive él se atrevió a indicar que esto se podía conocer como parecido al sistema planetario, ¿no? Entonces, él indicó así, ¿no? Y después de ello aparecieron más, ¿no? Más aparecieron, donde ya al final se llevó a cabo de que el átomo estaba formado por dos partes, ¿no? Que son el núcleo y la nube electrónica. El núcleo, que es protones y neutrones, y lo que lo envuelve son los electrones. Pero ya se puede calcular con mayor precisión la velocidad de estos electrones y la posición que ellos están. Hubieron muchos personajes que les dieron nombres, muchos, ¿no? Y se descubrieron los números cuánticos. Bueno, chicos, esto de los números cuánticos, cuando ustedes ya pasen a segundo y secundaria, ya les van a enseñar de qué se trata estos números cuánticos. Y también se logró determinar que los electrones no giraban alrededor del núcleo en forma circular, sino en forma elíptica. En forma elíptica, los electrones rodeaban al núcleo. Entonces, todo ello es la existencia y el modelo actual del átomo. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe, todo claro. Yo, profe, Ya. Profe, Todo claro. Ya. Profe. Vamos en la diapositiva. No sé si ustedes tendrán la plataforma. Les voy a dar nuevamente el link de la asistencia para que puedan registrarse. Profe, tengo una pregunta. A ver, dila una vez para pasar a la diapositiva. Sí, te escucho. ¿Quién fue el primer hombre o el hombre que puso nombre a los átomos y cómo supo que se llamaba átomo? Ya. Mira, al inicio no se conocía, simplemente le llamaban quarks. Antiguamente le llamaban quarks, ¿no? Las estructuras mínimas de la materia. Pero ¿quiénes puso quarks? Hasta ahorita, exactamente, no se sabe quién lo dio, pero sí hubo un representante de ello. O sea, no es el descubridor, pero sí un representante, ¿no? Que fue Max Planck, que utilizó este término quarks y le cambió de nombre, le puso cuantos. O sea, esto del nombre de átomo fue una discusión universal, porque inclusive no se sabe exactamente
exactamente no se sabe quién fue que le dio nombre por primera vez átomo, porque los babilonios, los egipcios, todos ellos ya estaban involucrados con ese nombre, ¿no? Con ese nombre. Pero se estima que el nombre que le dio propiamente es el término átomo, ¿no? Átomo, le dio por primera vez Dalton, ¿no? Dalton. Pero hay otros que indican que posiblemente haya sido Thomson, porque Thomson fue el que se profundizó más al estudio atómico, ¿no? O sea, ahí hay una... es como que si alguien descubre, por ejemplo, ¿no? En el salón de primero A, alguien descubrió algo y todos dicen, yo fui. Otro dijo, yo también fui. O sea, todos dicen que yo fui que descubrió. Como que hay una pelea a nivel del aula, ¿no? Bueno, una pelea sanamente, no ese tipo, ¿no? O sea, se refiere a una discusión a que quién fue el primerito en descubrir tal cosa. Entonces, parecido fue así, ¿no? O sea, hay una... Algunos querían llevarse el crédito. Claro. Es como, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Ustedes conocen el teorema de Pitágoras en matemática. Ustedes leen en los libros, entran al Google y dicen, ¿quién lo creó? Pitágoras de Samos, Pitágoras. Pero en realidad no fue él. ¿Se dan cuenta? Él no fue. Porque cuando él le puso el nombre, se dicen que ya se utilizaba desde hace años. E inclusive él antes de nacer, Pitágoras antes de nacer, ya se conocía ese teorema. ¿Y quiénes fueron los primeros en utilizar ese teorema? Fueron los babilonios. Los babilonios fueron en utilizar por primera vez el teorema que le han puesto, ahorita lo conocemos como Pitágoras. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te digo? Esta discusión es casi parecido, por ejemplo, si vamos a suponer, ¿no? Zafra descubrió algo, ¿no es cierto? Descubrió algo. Me Y voy a llevar todo el crédito. resulta que Cristian es de plata, es de billete, ¿no es cierto? Es un científico que tiene mucho dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que Zafra le vendió su descubrimiento a Cristian, lo vendió. Y Cristian, pues, ¿qué hace? Por si acaso, yo descubrí esto. Y todo el mundo cree que él descubrió, pero en realidad no fue él, sino fue Zafra, ¿no? Ay, Pero hay José, ¿por qué te algunos vendes? ahí que conocen la verdadera historia y dicen, no fue Cristian, fue Zafra, porque yo fui testigo que Zafra ya estaba conociendo este descubrimiento, ¿no? Y el otro no sabía. O sea, Josué siempre se pasa eso. vende. Siempre pasa eso, porque siempre se venden, ¿no? O a veces, es como por ejemplo, ¿no? Si ustedes averiguan en Google quién descubrió el señor de Zipán, no creo que Cristian lo debe saber, ¿no? ¿Quién descubrió el señor de Zipán? En los Cristian libros sabe todas. dicen, fue un tal Alba, No, el doctor Walter Alba Alba. Alba. ¿Quién Walter fue? Alba. Walter Sí, Alba. ajá, Sí, ahí está, profesor. Él es chiclayano. Chiclayano. Él ya está viejo, profe. Sí, es el director del Museo Bruni de Lambayeque. Pero todos los libros salen así, ¿ah? Pero ¿qué sucede? Que él no fue quien descubrió. Lo que fueron los primeros en descubrir fueron unos militares que pertenecen a la Fuerza Aérea del Perú. Ellos tenían una máquina que detectaba oro, ¿no? Pero en realidad no fueron también ellos, sino fueron unos campesinos que se dedican a huaquear. Profesor, ¿qué cosa es huaquear? Huaquear significa explorar la tierra donde encuentren cosas valiosas, por ejemplo, huacos. Entonces, esas personas de ese lugar, ellos comenzaban a huaquear. Ellos creo que salen en la madrugada a huaquear, hacen excavaciones en las tierras y encuentran los huacos y los venden. Y si hay personas de otros países, los venden a gran precio.
Pero en una oportunidad, los mismos campesinos, en el momento de guaquear, encontraron barras de oro puro. Y ellos, pues, ustedes saben que esas cosas no se puede callar. Siempre debe faltar alguien que diga y ya la malogró todo. Entonces todos Chismosos. se comenzaron a averiguar. Y esto pasó a oídos de un militar. Entonces el militar, que perteneció a la Fuerza Aérea, llevó su tecnología, sabiendo que a grandes profundidades de la Tierra, y ellos encontraron muchísimas barras de oro. Pero cuando ya todos se dieron cuenta, entonces el Estado, en ese tiempo estaba el presidente Alan García Pérez, ellos dieron orden que eso lo declararon como propiedad del Estado y que nadie podía ingresar. Por lo tanto, el profesor Alba fue el que le dio más estudio a ello y bueno, pues todos los libros sale su nombre y sale como descubridor, ¿no es cierto? Pero en realidad no fue él, sino fue los campesinos por apoyo del militar, ¿no? En este caso de la Fuerza Aérea, fueron los primeros que ya conocían que existía el señor Isipán. Así pasa todo pasa. Muchas veces dice, yo lo descubrí, pero no fue él, sino fueron otras personas, ¿no? Así es la historia, chicos, así es la historia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Está todo claro para mí, profe. Todo Gracias. claro, profe. Ya, chicos. A ver, vamos a ver una diapositiva. A ver, chicos, pueden observar ahí en la diapositiva. Profe, ¿verdad? En biología la tarea todavía sigue como la misma de la semana 1. ¿Así? Sí, profe. Sí, profe, no lo... No la ha cambiado, la tarea. No. Ah, ya. Gracias, chicos. Voy a revisarlo, ¿ya? De repente me equivoqué, ¿ya? Voy a revisarlo. Gracias, Marín, por revisarme. Ya. A ver, practiquemos. 1. Completa. A la forma más sencilla de la materia se denomina... Átomo. Sí, pónganle átomo. Sí. Sí, ahí pónganle átomo. La más sencilla, la más mínima, ¿no? Aunque podría ser partículas, ¿no? Podría ser partículas. Sí, también pónganle átomo, ¿ya? Átomo nos quedamos. 2. Él es una porción muy pequeña de materia que conserva la propiedad de un elemento químico. A ver, ¿qué sería? ¿El átomo? Átomo también, sí, átomo. Como ya le dije, los átomos son capaces de intervenir en una reacción química. 3. Los átomos de un tienen masas iguales. ¿De un ¿Elemento químico? Un elemento químico. Así es, Elemento de químico. un elemento. Ajá, muy bien, chicos. De un elemento. Tienen masas iguales. Pasamos a la 4. Completa. La, espacio, es uno o más átomos unidos por enlace covalente. A ver, ¿qué sería? A ver, chicos, piensen. La es uno o más átomos unidos por enlace covalente. La zona nuclear. No, la molécula. La molécula es uno o más átomos unidos por enlace covalente. La molécula. Ahí apunten, chicos. La molécula. Pasamos a la número 5. Completa. ¿Qué sería, chicos? El núcleo. Núcleo. El Núcleo. núcleo. Muy bien. El núcleo. El núcleo de un átomo tiene protones y neutrones. Ya, chicos, pasamos a la siguiente.
A ver, seguimos. Relaciona. 1, carbono. ¿Con con Con la qué? B, con la Con B. la Sí. B. Con Con la las B, ¿no? Ajá, El con la 1, B. B. ahí está. Listo. El Y 2, la 2 con la N. Sí. La C. con La la, C con la C. con la La C, ¿no es 2 cierto? con la Ujú. C. Sí, profe. Ahí está. Listo. Respuestas B y C. ¿No? La letra B y la letra C. Sí. Listo. Listo, chicos. Ahí está. Siguiente. La 7. Relaciona. Tenemos el Molécula. H2O y el cobre. Molécula. Ion. ¿Habrá un ion acá? ¿Cómo, No. cómo te das cuenta? A ver, chicos, atentos. ¿Cómo te das cuenta que es un ion? Si arriba hubiera un signo. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a dibujar un ion. A ver, el ion cloro. A ver, ahí. ¿Ustedes están observando ahí lo que estoy haciendo? Ahí está. Ese es el cloro. Si yo le pongo un numerito arriba, por ejemplo, -1, entonces sería un ion. O sea, cuando tú veas un numerito en la parte superior, si tú ves un numerito, entonces indica que es un ion. Pero acá no hay. Entonces descartamos la molécula. 1 y 2 es la molécula. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la molécula? La primera. La primera. Claro, el agua, el H2O sería El una H2O. molécula. ¿Y el cobre? Átomo. El átomo, ¿no es cierto? Átomo. Esto sería el átomo. Bien. Nada más. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No hay. Ya, No, listo. profe. Los chicos son, pero lo máximo. 8. Indica verdadero o falso según corresponda. ¿Todos los elementos químicos son sustancias simples? Falso. Falso. A ver, dime Falso. uno que sea sustancia compleja. A ver. Profe, no sé, creo que es verdadero porque cuando unes ya varios, así como el H2O, ahí ya se vuelve complejo. Claro. Cuando son, mira, toda la tabla periódica son elementos simples. Son elementos simples. Pero vamos a suponer, si unimos el hidrógeno y el oxígeno, ya no sería simple, sino sería compuesto. O unimos un oxígeno con otro oxígeno, ¿no? Un oxígeno con otro oxígeno. También sería compuesto porque habrían dos. O sea, simple es porque hay uno nomás. Hay uno. Por lo tanto, son verdaderos, ¿no? Esto sería verdadero. Listo, verdad. B. ¿Los elementos químicos están formados por moléculas? Falso. Falso. Los Falso. elementos químicos no todos son moléculas, ¿no? Son átomos. Son átomos. Por ejemplo, el cobre se mantiene solo. O sea, una molécula que representa un conjunto de átomos. El agua, por ejemplo, el H2O, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, el H2O. Acá tiene un átomo y acá tiene otro átomo. Entonces, esto sería, ¿qué cosa? Molécula. Otra molécula, por ejemplo, yo tengo el nitrógeno. A ver, ahí está. ¿Están mirando? El nitrógeno. Así que sería simple o compuesto. Simple. 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 Pero si hay dos, ¿qué sería? Compuesto. 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 Aquí sí se llamaría molécula, ¿no? Acá sí se llamaría compuesta. O por ejemplo, yo tengo el sodio. Ahí está, ese es el sodio. Na. ¿Simple o compuesta? Simple. 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 Pero si yo lo uno con el cloro, ahí está. Ahí hay dos átomos. ¿Qué sería? ¿Compuesta? O Compuesta. 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 Esto ya se llamaría molécula, como también esto también se llamaría molécula. ¿Ya, chicos? Por lo tanto,
¿Los elementos químicos están formados por molécula? Falso. Aquí sí no. Ya, es falso. ¿Un átomo tiene 2 núcleos atómicos? Falso. Falso. Solo tiene un núcleo que está conformado por protones y neutrones. Pasamos a la 9. 9, chicos, 9. Indique verdadero y falso. A. Un compuesto químico posee 2 o más elementos. ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero, Falso. profe. Verdadero, verdadero. Verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. Ya hemos dicho, este es un compuesto, miren, ve. Esto cabe. El sodio y el cloro es un compuesto. ¿Qué sería acá? La sal. El sodio y el cloro juntos forman la sal de De cocina. cocina. ¿No? Claro. Listo. Una molécula posee 3 átomos. ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero, pues. Por Verdadero. ejemplo, tenemos el ozono. ¿Ustedes han escuchado el ozono? Sí, El, profe. el ozono es el oxígeno y son 3. 3, ahí está. 3, este es el ozono. Y es una molécula, ¿no? Es una molécula. A ver, yo les hago una pregunta. El H2O. El H2O. Ahí está. Uy, me salió un numerón. Ahí está. ¿Cuántas moléculas hay ahí? 3. 3. 2 de hidrógeno. 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Muy bien. En total hay 3. Por lo tanto, una molécula posee 3 átomos. Claro. Pero ojo, acá miren chicos, tengan mucho cuidado. Una molécula posee 3 átomos. O sea, me dicen que por fuerza tiene 3 átomos. ¿Puede tener 3 átomos? ¿O puede tener más? Falso. Puede tener más. Más. Puede tener más. Pueden tener más o pueden tener menos. Entonces, ¿cuál sería para ustedes? Falso. Porque no Falso. todos tienen Falso. 3 Porque átomos. también pueden tener 2, pueden tener 4, hasta 5 pueden tener. Los protones se encuentran girando alrededor del núcleo. ¿Qué dicen? Falso. Verdadero. Verdadero. Se encuentran dentro del núcleo. Falso. A ver. ¿Quién se acuerda? ¿Sí? ¿Quién se encuentra girando alrededor del Falso. núcleo? ¿Quién se encuentra girando alrededor del núcleo? ¿Los electrones? Creo Los que electrones. Por lo tanto, ¿qué sería? Falso. Falso. Falso, pues. Falso, ¿por qué? Porque el que se encuentra girando alrededor del núcleo son los electrones, no los protones. Los protones están dentro del núcleo. A ver, Me acá había creo que asustado, terminamos profe. porque ya nos quedan 2 minutos, chicos. Dice, indica verdadero o falso. ¿Los electrones son de carga eléctrica positiva? Falso. Falso. ¿Qué carga tiene entonces? Negativa. 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 Bien, negativa. A ver, chicos, yo estoy escuchando la voz de 5 alumnos. El resto, nada. Participen, por favor. Siguiente. Los protones son de mayor masa que los neutrones. A ver, ¿qué dicen? Verdadero. 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 ¿Seguro? Sí. No, no estoy hablando de carga, estoy hablando de masa. Ah, falso, profe. Aquí los neutrones tienen mayor masa. Los neutrones acá tienen mayor ¿Por qué, masa. profe? A ver, eso lo vamos a hablar después, ¿ya? Esto lo vamos a hablar. Si no, lo que pasa es que ya me queda 1 minuto. A ver, chicos, lo dejamos hasta aquí nomás, ¿ya? Hasta aquí lo dejamos porque ya veo que nos quedan Ya, segunditos. profe. ¿Ya, chicos? Entonces nos vemos ¿a qué horas? 11:20. Ahí Ya, nos profe. quedamos. Listo, profe. Gracias. Ya, profe. Ya, Profe, listo. no se olvide el Kahoot. Allá, el Kahoot. Ah, ya, Sí, profe, listo. el Cajú. Ya, listo. Con el Kahoot vamos a comenzar.